Latinoamérica es diversidad. Los invitamos a sumergirse en los estudios sobre Latinoamérica y la cultura chicano-ibérica, desde una mirada crítica y reflexiva sobre las complejidades de la región en que vivimos, desde la mirada de exponentes internacionales. Aquí comienza Latinoamérica Hoy, un programa de la Red de Estudios Latinoamericanos y Cultura Chicano-Ibérica, RELACI. Marri Pulamien, Marri Compuche. Buenos días a todos y a todas quienes se conectan a esta señal. Nos acabamos de saludar en lengua de Mapuzungún del pueblo mapuche en el sur de Chile y Argentina. Y es que en este programa vamos a dar cabida a ese contexto. Nos vamos a dirigir hasta el sur de Chile para poder hablar de la situación de los medios de comunicación indígenas y cómo se han ido apropiando de estos espacios de comunicación. Reflexionaremos sobre la comunicación popular indígena, en especial la mapuche, y exploraremos cómo estos medios se han convertido en herramientas de resistencia, identidad y futuro. Para ponernos en contexto, revisaremos un poco de la historia del territorio del cual hablaremos hoy. En el sur de Chile se encuentra ubicado el pueblo mapuche, el grupo étnico más grande del país. Corresponde a una nación prehispánica que agrupó a diversos pueblos originarios bajo una misma lengua y creencia, la creencia en Yenechén, con marcados matices según los territorios. Pelearon una guerra de 300 años contra el Imperio Español, logrando vencedor y permitiendo a España que pudiera existir como un país independiente. Hace como más de 150 años sufrió un genocidio por parte del Estado chileno, llamado Pacificación de la Araucanía, que se ejecutó en conjunto con el Estado argentino, llamada Campaña del Desierto. Desde 1997 se levantó en protesta social y ha mantenido un conflicto constante con el Estado para lograr la recuperación territorial, pero también recuperar su voz y el derecho a existir. Además, ha presentado un marcado interés por la protección del medio ambiente. Desde el año 1993 se creó la ley indígena, que fue el regreso de la democracia en el país, pero sin embargo debió modificarse varias veces porque no logra cumplir con la demanda de las poblaciones. En el año 2017, el Estado chileno se disculpó en voz de la presidenta de ese entonces. En la actualidad solo han recuperado un tercio del territorio expropiado. En este complejo contexto es que emergen los medios independientes, nacidos desde la misma comunidad y personas nacidas en el territorio con influencia indígena. Para el pueblo mapuche la palabra siempre ha tenido un lugar sagrado. El Nutram, que es el espacio de conversación, siempre ha existido en las comunidades, el Epeu, que es el relato oral, y el que es el canto. Mucho antes de la llegada de la radio u otros medios ya existía una tradición comunicativa que transmitía valores, conocimientos y memoria. Para abordar este importante tema contamos con la presencia de José Luis Vargas, periodista y maestro en comunicación, quien ha trabajado por más de 10 años en la comunicación con pueblos originarios y quien ha apoyado diversos procesos de protesta en los territorios. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo te encuentras? Mari Compuche, Inche José Luis Vargas Piñel, Quiñe Poñé Chalín, Quiñe 1, Poyen afecto, Chalín saludo, un saludo afectuoso. Inche Cumelecán, me encuentro bien. Peumañele Comeica Leimun, espero que se encuentren todos bien. Aquí estamos, en esta mañana fría, lluviosa aquí en el sur de Chile. Me encuentro en la región de los lagos. Esto queda en la zona austral de Chile, a una distancia importante, considerable de Santiago, y es la capital de nuestro país. Efectivamente, es que Chile es un territorio muy largo y por tanto descentralizado. Sí. Bueno, y me encuentro en una región que forma parte del territorio ancestral mapuche, conocido como Gualmapu, y que se encuentra dividido en varias... El pueblo mapuche es uno solo, pero está dividido en varias identidades territoriales.
Esas identidades territoriales son los pehuenches, llamados pehuenches, que se encuentran en la zona cordillerana del territorio mapuche, acá en el sur de Chile. Están los lafkenches, que son la identidad territorial mapuche que se encuentra en la zona de la costa. Están los huenteche, los nache, que están como, yo diría, como en la zona centro del territorio ancestral mapuche, y yo me encuentro en el Huillimapu, en el territorio donde habitan los huilliches, que son los mapuches del sur, porque Huilli es sur y Che significa gente del sur. Y en esta zona me encuentro yo. En las últimas décadas, comunidades mapuches han levantado radios comunitarios, medios digitales, programas propios, periódicos también. Un ejemplo es la radio Huilliche en Chiloé, que también difunde en mapudungun y español, y el medio Mapu Express, que es un medio digital que informa desde una perspectiva mapuche sobre políticas, derechos y cultura. ¿Por qué es tan importante que los pueblos originados puedan tener sus propios medios de comunicación? ¿Qué nos puedes contar, José Luis? Los pueblos indígenas están luchando o peleando contra estas actividades económicas industriales de tinte extractivo que se instalan en sus territorios. Por lo tanto, obviamente, teniendo en consideración ese contexto de desigualdad en el acceso a la información, de desigualdad muchas veces incluso en términos de participación para poder influir en instancias políticas, institucionales, es que los pueblos originarios vienen edificando, construyendo medios de comunicación para poder también construir un mensaje propio frente a esta mirada estigmatizante que realizan los medios de comunicación, que están al servicio del poder y de los poderosos, que están a través de sus proyectos económicos, industriales, extractivistas, buscando hacer retroceder, digamos, toda forma de vida que todavía preservan los pueblos indígenas. Bueno, porque históricamente los pueblos originarios digamos, no han tenido el derecho a poder narrarse a sí mismos, y han quedado a merced de las representaciones que han realizado los grupos de poder sobre ellos. Entonces, en esa construcción muchas veces sesgada, en donde imperaba una mirada discriminatoria, también abundante también en muchos prejuicios racistas, ha surgido la necesidad de que los pueblos indígenas puedan contar con sus propios medios para poder entregar su propio mensaje al mundo y a la sociedad, pero también hacia su propio hacia su propia gente, digamos. Y como decías tú, Paola, la situación en Chile guarda mucha relación con la concentración mediática de los medios de comunicación, que de alguna forma es también la tendencia en toda Latinoamérica. Y en el caso chileno ocurre que son justamente los mismos dueños de estos medios de comunicación los que imponen agendas públicas, agendas políticas, y además son los dueños de estos medios de comunicación quienes tienen además intereses y participación en actividades económicas de nuestro país. Y son actividades económicas en las cuales muchas veces los pueblos indígenas están luchando o peleando contra estas actividades económicas industriales de tinte extractivo que se instalan en sus territorios. Por lo tanto, obviamente, teniendo en consideración ese contexto de desigualdad en el acceso a la información, de desigualdad muchas veces incluso en términos de participación para poder influir en instancias políticas, institucionales, es que los pueblos originarios vienen edificando, construyendo medios de comunicación para poder también construir un mensaje propio
frente a esta mirada estigmatizante que realizan los medios de comunicación que están al servicio del poder y de los poderosos, que están a través de sus proyectos económicos, industriales, extractivistas, buscando hacer retroceder, digamos, toda forma de vida que todavía preservan los pueblos indígenas. Desde tu experiencia podemos detectar la influencia que tienen estos medios también y la respuesta que hay desde la ciudadanía. Pero te pregunto, ¿cómo ve la sociedad chilena, cómo recepciona estos medios de comunicación que son diferentes? No sé mucho porque la verdad que no son medios que tengan un nivel de masividad muy grande. Por lo tanto son todavía medios de comunicación que evidentemente tienen un público cautivo, y ese público cautivo, bueno, o son estudiantes, por ejemplo, que simpatizan con el movimiento mapuche, en este caso en Chile, o son personas de las mismas comunidades, son dirigentes. Hay un público cautivo que yo te diría que no es menor, no es tan pequeño, pero que evidentemente no alcanza, digamos, para poder tener la masividad que tienen estos grandes medios de comunicación. Entonces la recepción a partir de ahí, te diría que si lo analizamos desde el punto de vista de la masividad, no es muy grande, pero que de alguna manera sí son medios que a través de la construcción de su mensaje, a través del trabajo informativo, de denuncia que muchas veces vienen realizando, han permitido develar ciertas realidades o situaciones que permanecen ocultas y que los medios de comunicación se niegan muchas veces a querer mostrar. Entonces, de alguna forma también, pese a que somos David peleando contra un gigante, contra Goliat, muchas veces también podemos darle algunos golpes a ese gigante y poder instalar también nuestros temas en el espacio público. La comunicación indígena no solo busca informar, sino también rescatar memoria y formar comunidad. La comunicación indígena se enraiza en una lucha por la autodeterminación simbólica. No es comunicación de masa, es comunicación con raíces. Esa reflexión te la dejo, José Luis. ¿Qué opinas sobre esto? Bien, sí, la verdad que hablar de comunicación indígena es también ampliar la noción con la que entendemos habitualmente lo que es la comunicación, donde un emisor emite un mensaje que pasa por un canal y que después llega a un receptor. Y estas miradas, digamos, más antiguas de lo que era la comunicación, finalmente muchas veces no tomaban en cuenta la participación de los receptores dentro del proceso de comunicación. Y en el caso de la comunicación indígena, tiene, digamos, amplía esa noción, esa mirada como tan antigua o tradicional que tuvo en algún momento la comunicación, en el sentido de que la comunicación indígena es mucho más que un medio de comunicación en el cual alguien se hace cargo de construir un mensaje, producirlo y después entregarlo a una audiencia. La comunicación indígena es mucho más. Como decías tú, Paola, es una comunicación con raíces, por lo tanto, dentro del proceso de comunicación indígena, es mucho más allá, mucho más grande que solamente los medios de comunicación o las experiencias de medios de comunicación protagonizados por personas de pueblo indígena. Es mucho más allá, es algo mucho más profundo, algo que tiene que ver muchas veces con la escucha activa también de otras personas, porque las sociedades indígenas, el pueblo mapuche es un pueblo también de mucha escucha, y escuchar no solamente significa escuchar con los oídos, también con los sentidos. También estar como pendiente de cómo se encuentra la otra persona, si amaneció bien, si tiene algún dolor que le afecta.
Y tiene que ver también mucho con la circularidad de la palabra. Por ejemplo, en el pueblo mapuche, cuando se hacen reuniones, nutram o tragunes, encuentros, funciona distinto como por ejemplo funcionan las asambleas de los partidos políticos o las asambleas universitarias, en donde muchas veces se puede monopolizar la palabra y nadie más tener derecho a hablar. Acá funciona distinto, es la circularidad de la palabra, es que toda la gente pueda tener derecho a entregar su opinión y en base a esa participación colectiva poder ir tomando acuerdos. Entonces la comunicación tiene que ver con muchos factores que van más allá de, como te decía, de los medios de comunicación. Y en el caso de los medios de comunicación mapuche, te diría que lógicamente que no siguen una lógica o una estructura como los medios de comunicación comerciales propiamente tal, que cuando se constituye un medio de comunicación comercial tiene un dueño, tiene un director, tiene un editor, y hay gente que va de alguna forma orientando esa línea editorial en función también de intereses, porque los medios de comunicación viven de la publicidad, y si alguien que te está pagando la publicidad no quiere que tal información salga, la sacan de circulación. En el caso de los medios de comunicación indígenas, toda esa construcción editorial sigue una ruta de construcción mucho más colectiva y que además considera, como tú dices, matrices culturales que no se pueden pasar por alto. Por ejemplo, si existe un territorio que está siendo afectado por la construcción de una hidroeléctrica, están interviniendo un río, y ese río tiene una importancia sagrada, espiritual, cultural para esa comunidad. Nosotros tenemos que decir que es justamente la cultura y la espiritualidad de ese pueblo el que puede verse afectado en el caso de que se construya esa central. Contrario a lo que podrían decir un medio de comunicación, que diría que este proyecto representa un gran futuro para las comunidades, o que va a venir a dar trabajo, va a venir a dar empleo, y una serie de beneficios que a la larga no son tal. Entonces hay grandes diferencias. Me parece muy relevante lo que dices, el llegar a hacer este ejercicio de investigar, de conocer la cultura, de ir más allá, para evitar caer en folclorizaciones, porque simplemente aquello se ve diferente y termine quitándose el valor real que tiene. Así que vemos que también la lógica de poder comunicar desde las comunidades ya de por sí es diferente a la lógica de un medio tradicional. A pesar de su importancia, la comunicación indígena enfrenta múltiples obstáculos: falta de financiamiento, persecución política en algunos casos, dificultad de transmitir en mapudungún porque no es entendible, el acceso a internet en ciertos lugares también es difícil. ¿Qué dificultades has enfrentado tú en estos tiempos dedicándote a poder difundir las demandas indígenas? Dificultades, bueno, varias del punto de vista de la mantención del medio, como decías tú, falta de financiamiento, porque son medios principalmente autogestionados y que funcionan gracias al voluntariado principalmente, y que cuando hay fallas técnicas, en el caso por ejemplo de las radios, son las mismas personas que trabajan y participan de esa radio los que se tienen que hacer cargo de resolverlo, porque el Estado nunca ha querido, bueno, ni siquiera han querido reconocer constitucionalmente la existencia de los pueblos indígenas. En Chile no existe reconocimiento constitucional hacia los pueblos originarios. Sí existe un reconocimiento parcial a través de la ley indígena, pero no un reconocimiento constitucional propiamente tal. Entonces, si el propio Estado ni siquiera ha querido reconocer a los pueblos indígenas, en ninguna de las cartas magnas que se han escrito en la historia de Chile ni siquiera ha sido reconocido, difícilmente van a querer reconocer la existencia de un medio de comunicación estatal. Y prueba de eso también es que, por ejemplo, en el espacio radioeléctrico, aquí en Chile, no está asegurada, por ejemplo, tampoco la participación de las radios indígenas. Existe mucha radio comercial,
Existe mucha radio evangélica, por ejemplo, en la frecuencia FM, pero no está asegurado en el espacio radioeléctrico la presencia y la participación de los medios indígenas. Y son, como te decía, dificultades de ese orden. Y en el caso, bueno, personal nuestro, además de la pobreza franciscana que nos caracteriza en nuestros medios, también hemos enfrentado situaciones de censura. Eh, Censura cuando nos ha tocado, por ejemplo, buscar visibilizar o dar voz a comunidades indígenas que están afectadas por la, la intromisión de empresas extractivas. Hemos visto también situaciones de censura por parte de consultores o gente afines a grupos económicos que no quieren que ciertos mensajes o ciertas declaraciones puedan ser públicas y puedan difundirse. Eso también hemos tenido que enfrentar. Batallas judiciales que son bastante desgastantes y que no deberían, en estos tiempos, digamos, no deberíamos estar expuestos a ser objeto de este tipo de situaciones. Porque la libertad de expresión es un derecho que existe en todos los países democráticos. Entonces, cuando se busca cortar eso, yo creo que no es una buena señal. Las comunidades mapuche siempre han mostrado un interés por defender la vida en todas sus formas dentro del territorio. ¿Qué papel juega la lucha ambiental, si se le puede llamar así, dentro de lo que es la demanda mapuche por territorio o la lucha mapuche o el movimiento mapuche? ¿Qué importancia da al medio ambiente? Bueno, tiene una importancia muy grande partiendo desde que la población indígena, que es minoritaria a nivel mundial, son los que están protegiendo la mayor parte de la biodiversidad en el mundo. Y en el caso del pueblo mapuche, como te decía adelante, esto tiene una importancia muy importante porque, valga la redundancia, porque los pueblos indígenas son pueblos así como las personas católicas o evangélicas tienen su religión, los pueblos originarios también son las personas de pueblos originarios muy espirituales. Tienen una religiosidad que es propia y que está justamente vinculada a, a la naturaleza, al medio ambiente. En un bosque, por ejemplo, hay un espíritu, hay un dueño, en la montaña, en el río. Por lo tanto, cuando se interviene la naturaleza, cuando se interviene un río, cuando se interviene un bosque, lo que está en juego ahí es la propia espiritualidad y la religiosidad mapuche vinculada a esos lugares. Por eso la lucha mapuche es tan importante y tan relevante. Y si avanza el extractivismo, retroceden las formas de vida mapuche, hasta el punto de incluso de poder desaparecer. Y en el caso de que eso ocurra, bueno, va a generar un desequilibrio muy grande dentro de las comunidades y las personas que todavía defienden y profesan esta religión y esta espiritualidad que es propia y que existe desde tiempos inmemoriales. Y hay muchos ejemplos, o sea, yo lo comenté ahí como de forma bien general, pero por ponerte un ejemplo, como un caso que me tocó como conocer de cerca hace un par de años, es la construcción de una central hidroeléctrica aguas abajo de un lugar donde las machis, que son sanadoras, son como los chamanes del Amazonas. Aquí es la figura de los machis o las machis. Se construyó una central hidroeléctrica aguas abajo de un lugar donde ellos iban a extraer medicina. Y además que es un lugar que tenía una particularidad muy grande porque era un encuentro de ríos. Un encuentro de ríos donde se extraía agua justamente para preparar esa medicina. Entonces, de ese tipo de daño, de ese tipo de destrucción estamos hablando, que
que lamentablemente es un daño y una destrucción que la otra sociedad dominante no alcanza a ver, no alcanza a percibir. Entonces, por eso es tan relevante y tan profundo este tema. Tú estás en Chiloé en este momento, un espacio mítico conocido por sus leyendas, por ser el epicentro de la magia dentro de Chile, y es un lugar que puede influir en toda la cultura del resto del país, sobre todo hacia la zona austral. ¿Qué resistencias o qué luchas hay en el panorama chilote en este momento? Bueno, aquí creo que no es tan distinta la situación o la realidad con respecto a lo que se vive en el resto de Chile y en el resto de Latinoamérica. También en este momento hay una gran cantidad de proyectos de inversión en todo el territorio de Chiloé y, y que también está generando mucha resistencia. Especialmente se da una situación en torno a la construcción de los parques eólicos. Se están proyectando muchos parques eólicos en la zona cordillerana de Chiloé, que se llama Cordillera de Piauchén. Así se le denomina aquí a la cordillera, que acá no tenemos cordillera de los Andes, por lo tanto el tema de los deshielos nosotros no lo experimentamos acá. ¿Por qué te menciono esto? Porque aquí lo que existe es una cordillera de la costa, que se denomina Cordillera de Piauchén, en donde existe un ecosistema que se llama, que son las turberas o pompones, y que es una esponja que retiene el agua y que hace que en Chile tengamos, digamos, un nivel de abastecimiento de agua durante todo el año, gracias a ese ecosistema. Porque a diferencia del continente que existe la cordillera de los Andes, la cordillera cuando hay deshielo en el verano, se va derritiendo el agua y eso va, digamos, alimentando los ríos, que van aguas abajo abasteciendo, digamos, a todo el valle y toda la biodiversidad que se va generando hacia abajo de las cordilleras. Acá no tenemos cordillera de los Andes, pero sí tenemos este ecosistema que lamentablemente con la construcción de parques eólicos se destruye mucho la turbera. Por lo tanto, eso hace que el agua durante el año vaya haciéndose cada vez más escasa. Y existen, curiosamente, en una zona tan lluviosa como es Chiloé, se está dando un fenómeno de escasez hídrica, especialmente durante el verano en muchas zonas, en donde los municipios están teniendo que gastar gran cantidad de dinero para entregar agua en camiones de aljibe, cosa que no habíamos visto hace muchos años y que también guarda relación con el fenómeno del cambio climático, porque aumenta las temperaturas y toda el agua que puedan retener, en este caso también las turberas, que cada vez son menos porque la han estado extrayendo o la están destruyendo, ha hecho que esta, que no le voy a decir recursos, sino que más bien una fuente de vida, vaya retrocediendo, lo cual es preocupante en el caso de seguir dándose esta tendencia sobre lo que son este ecosistema, ¿no? Y la otra problemática grande que tenemos acá es la instalación de las salmoneras, de la industria acuícola, que es una industria que cría salmones en el mar interior. La geografía de Chiloé es particular porque aquí existen muchos fiordos y muchos canales, por lo tanto la ola que se levanta al interior de nuestro territorio no es como la ola del Océano Pacífico, que es gigante. Entonces, esta geografía en donde tenemos fiordos, canales, donde la ola y la corriente son, digamos, de cierta forma permiten la instalación de una industria para criar salmones. Entonces hay mucha cría de salmones y eso ha traído consigo una contaminación enorme del mar interior. Y han habido, digamos, muchos episodios de crisis ambientales, especialmente en el año 2016 hubo un gran levantamiento contra un vertimiento de salmones,
pero en general la contaminación es permanente en el tiempo y ha visto también deteriorar o retroceder, por ejemplo, otras formas de subsistencia como la pesca artesanal o la misma extracción que realizan las personas de comunidades chilotas, huilliches, en donde el mar siempre ha sido una fuente de subsistencia y de soberanía alimentaria. Entonces ahí tenemos también otro problema importante y otro que tiene que ver con la gestión de los residuos, con los vertederos. Existe mucho vertedero industrial en donde estas salmoneras van a depositar sus desechos, y existen también muchos vertederos municipales que son administrados por los municipios que ya se encuentran colapsados hace muchos años. Y la verdad es que no ha existido una estrategia por parte de las instituciones que sea efectiva para poder de alguna forma dar salida a esta crisis de la gestión de los residuos. Así que ahí hay un problema bastante grande que sigue sin resolverse y que en este caso las organizaciones o las comunidades están muy activas buscando incidir para ir de alguna forma modificando el estado de las cosas. La escasez hídrica es un escenario difícil de imaginar para una región donde llueven 11 meses al año. Y frente a esto te pregunto, ¿cómo ves tú la resistencia de las poblaciones, la resistencia de las comunidades, de la gente de Chiloé en general? Porque para el caso de las comunidades y las organizaciones, estas luchas son muy desgastantes, porque las empresas pueden contratar a un staff de abogados cuando se dan situaciones de batallas judiciales, porque estos proyectos generalmente se terminan judicializando. Existe mucha movilización, pero finalmente se terminan judicializando. Entonces, es una batalla, yo diría, es desigual también, porque las empresas también tienen muchas posibilidades de incidir en instancias jurídicas e institucionales, a diferencia de la ciudadanía, que tiene las puertas cerradas muchas veces de las instituciones. Pero que gracias a la organización de alguna forma han podido contrarrestar esta lucha desigual, y con mucho desgaste, con mucho costo personal. Pero hace poco, por ejemplo, aquí en Chiloé, el Tribunal Ambiental, que es el máximo órgano de justicia y que falla en casos ambientales en Chile, resolvió dar por finalizado un proyecto eólico acá en la zona norte de Chiloé. Finalmente no va a poder, digamos, continuar su proceso de ejecución, porque el Tribunal Ambiental resolvió que habían presentado efectivamente algunas pruebas falsas para la tramitación de su proyecto. Entonces, y eso fue gracias también a la denuncia que hicieron las organizaciones, que estuvieron muy activas en ir, digamos, refutando toda la información que iba presentando la empresa. La comunicación popular indígena es un recordatorio que la palabra es territorio. Cada transmisión, cada noticia y cada historia compartida construyen futuro. Y es así como lo hemos podido reflexionar ahora, escuchando a nuestro invitado, que ha podido dar palabras para poder entender este fenómeno, por qué se da y por qué debe seguir existiendo. Agradecemos tu valiosa presencia, José Luis Vargas. Muchas gracias por estar acá desde una zona también tan remota. Vale decir también un concepto clave en el Mapuzungún, que es el Kumen-Mugen, que es el equivalente al buen vivir o al pensar bien, sería más específicamente, y que se ha ocupado para hablar de esto, de vivir bien. Los invitamos a vivir bien, a escuchar a nuestros pueblos originarios. Agradecerte a ti, Paola, agradecerle a ustedes, a toda la audiencia, por también interesarse en esta historia, en un lugar tan alejado tal vez de México, de Latinoamérica, lugar desconocido,
donde gente desconocida está construyendo grandes historias. Así que le agradezco también ese interés. Muchas gracias. Les agradecemos por escuchar nuestro programa. Les recordamos que es un programa que se transmite semanalmente. Así que los esperamos el próximo viernes por la señal de Azonap Radio, por el Facebook Live del mismo nombre y también por nuestro canal de YouTube que pueden encontrar como Relasi-Red o Relasi Estudios Latinoamericanos. Muchas gracias. Nos vemos, soy Paola Enríquez y los acompañé desde el sur de Chile. Por 30 minutos. Informamos, reflexionamos y analizamos los diversos desafíos de la región desde la mirada de exponentes internacionales. Somos la Red de Estudios Latinoamericanos y la Cultura Chicano-Ibérica, somos Relasi.